Y ahora sí, vamos a irnos con Rubén Pulido, analista político especializado en inmigración. Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Nada, un placer estar aquí. Bueno, Rubén, se habla de que entre 1.500 y 2.000 inmigrantes habrían cruzado la frontera precisamente en las últimas horas. ¿Cómo valoras este dato? Bueno, yo el dato lo veo un poco, es un insulto. Yo, viendo la magnitud de la movilización de inmigrantes que ha existido alrededor del Tarajal, viendo lo que había justo detrás del Tarajal, lo que dicen y difunden algunos medios marroquíes, las cifras que nos están dando, yo creo que son un 10% de las cifras totales que en estos momentos, a través de esos medios de comunicación marroquíes, a través de lo que me trasladan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de lo que es la realidad que se maneja es en torno a 10.000, 20.000 inmigrantes ilegales en estos momentos, superando aquel episodio de mayo de 2021. Lo que tiene que hacer el gobierno en estos momentos es eso, es comunicar, hablar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, consolidar una cifra aproximada, porque obviamente la que vamos a tener es una imagen aproximada, pero comunicar y decirnos la realidad del asunto, no coger y a través de las agencias engañarnos con una cifra que no representa en absoluto la magnitud del problema y de la invasión, porque es una invasión a la que estamos asistiendo en estos momentos. Desde luego lo que están pidiendo desde Ceuta, y no solo desde Ceuta, también desde las Islas Canarias, es precisamente que el gobierno de Pedro Sánchez declare la situación de emergencia nacional, algo a lo que el gobierno precisamente se ha negado porque asegura que no se ajusta a los criterios para poder activarla. ¿Qué piensas de esta respuesta por parte de Pedro Sánchez? Bueno, estamos ante una situación extrema, estamos ante una amenaza territorial, ante una amenaza contra nuestra soberanía y ante una amenaza para nuestra seguridad nacional. Pero no una amenaza para nuestra seguridad nacional porque esta amenaza sea territorial y por ende desemboque en esa amenaza para nuestra seguridad nacional. No, es que estamos hablando de miles de personas que están entrando sin ser controladas. ¿Quién está entrando? Están entrando solo jóvenes que huyen cuando se les ha comunicado que todas las fronteras con acceso a Ceuta están totalmente permeables, o qué hay detrás de todo esto. No sabemos quién hay, no sabemos quién está aprovechando un momento de estas características para infiltrarse en territorio español con otros fines. Venimos de unos años que están cerrando con una cifra de detenciones por terrorismo muy elevadas. Hace 2 años eran 80 detenciones, el año pasado 100 detenciones, ya hemos superado lo que va de año el medio centenar. Estamos ante una situación muy compleja en esta materia. Y la mayor parte de esos detenidos por terrorismo, a lo largo de la última década, la mayor parte son de origen marroquí. Entonces, tenemos que prestar atención a esto. Yo la seguridad nacional la enfoco desde esta perspectiva. No sabemos quién está entrando, son miles. Ahí hay que hacer una vigilancia. Tenemos más de 150.000 efectivos de policía y de guardia civil en estos momentos. Tenemos unidades de élite, tenemos un ejército, pero yo el ejército lo utilizaría como último recurso, porque una vez se produce una entrada masiva en territorio, quien debe quedar dentro siempre es el ejército, pero tenemos una gran cantidad de efectivos de Policía Nacional y de Guardia Civil, cuerpos de élite que pueden valorar una amenaza de estas características. Y hay que ponerlos no solo en Ceuta, hay que ponerlos también en Melilla y hay que ponerlos, por supuesto, también en Islas Canarias, porque lo que está ocurriendo en Ceuta también viene sucediendo en menor medida desde hace unas semanas en Melilla, y esto puede tener una repercusión también sobre la otra ciudad autónoma, y hay que poner efectivos suficientes allí ante una ciudad de difícil acceso, porque las condiciones meteorológicas deben de ser bastante aptas para desembarcar o para desembarcar a nivel aéreo en Melilla, y hay que poner efectivos allí ya, y obviamente esto hay que hacerlo de forma inmediata al margen de la respuesta diplomática que requiere un acto de estas características. Te tengo que preguntar precisamente sobre una noticia de última hora que acaba de salir. La voy a contar y ahora mismo te pregunto al respecto. Porque, atención, la Asociación Justicia Europea ha presentado la primera denuncia ante la Audiencia Nacional por la reciente entrada masiva de migrantes en Ceuta, al considerar que existen indicios de posibles delitos relacionados con la seguridad del Estado, la organización criminal y el favorecimiento de la inmigración ilegal. La denuncia sostiene que la llegada de miles de personas a la ciudad autónoma podría haber sido una acción coordinada
y solicita que la Audiencia Nacional investigue si detrás de estos hechos existe una estructura organizada o responsabilidades penales que deben ser esclarecidas. La narrativa y la iniciativa judicial se produce en plena crisis migratoria en Ceuta. Bueno, pues Rubén, te quiero preguntar en este respecto, ¿coincides con lo que cuenta Justicia Europea y sobre todo qué margen, qué recorrido crees que puede tener esta primera denuncia? Bueno, es muy casual que en un momento en el que el gobierno lo tiene muy complicado a través de diferentes frentes judiciales y frentes del entorno familiar del propio presidente del gobierno, es curioso que tras una reciente visita del ministro de Exteriores, Álvarez, a Argelia, que debería ser más que suficiente para estrechar lazos con un país que obviamente ha respetado a España a nivel diplomático bastante en estos últimos años, que no hubiese respuesta por parte de Marruecos después de esa visita y que ahora de alguna forma viaje el presidente Sánchez, parece un poco, ¿no?, que se estaba buscando ese momento de tensión diplomática. No existió esa tensión diplomática tras la visita de Álvarez. Vamos a ver si visitando, ¿no?, que ejecutando una visita institucional junto con Pedro Sánchez, vamos a ver cuál es la respuesta de Marruecos, porque quizás una respuesta de Marruecos similar a esa respuesta que tuvo el régimen alauí allá por el año 2021 nos viene bien para que no se hable de otras cuestiones, ¿no? Es una lectura inteligente y es una lectura que, sin lugar a dudas, no podemos obviar, tratándose, insisto, de Pedro Sánchez y de todas las actuaciones que ha llevado a cabo en los últimos años, no solo actuaciones del líder, sino actuaciones de todas las personas que rodeaban al presidente del gobierno. Esto mientras precisamente ese malestar del que estabas hablando, Rubén, no solo afecta precisamente a los ciudadanos en cuestión, sino también incluso a partidos aliados, porque incluso Podemos ha pedido la destitución precisamente de Fernando Grande Marlaska y estaba, según distintos medios de comunicación, bastante atónito con el hecho de que Pedro Sánchez no declarase este estado de emergencia. ¿Puede llevar esto a una posible ruptura del gobierno de coalición? Puede llevar, sin lugar a dudas. Yo he visto esas declaraciones que tienen bastante contundencia y puede ser, ¿no? Porque ya te digo, es que no este escenario no solo viene rodeado de un efecto llamada que también se ha detonado a través de la regularización de inmigrantes, a través de esta sentencia del Tribunal Supremo que le pone casi en bandeja la no devolución de todos estos inmigrantes. Y luego, pues lo que hemos comentado con anterioridad, ¿no? Esa doble visita a Argelia. ¿Qué buscabas con esa doble visita a Argelia si ya se produjo una visita con anterioridad, si ya se cierran ciertos acuerdos? ¿Por qué esa segunda visita? ¿Era necesario? ¿Qué nos ha traído esa segunda visita? Porque tampoco se está hablando de qué nos ha traído esa segunda visita. Solo nos ponen algo por encima para que nosotros podamos escribir sobre esa reciente visita de Pedro Sánchez, pero no hay ningún trasfondo como sí lo hubo con la reciente visita del ministro de Exteriores. Entonces yo creo que a Podemos le empieza también a oler a quemado todo esto que está sucediendo y creo que no quieren ser partícipes, ni Podemos ni el resto de aliados, de este tipo de planes que pueden tener detrás pues oscuros intereses que espero que algún día podamos conocerlos. Estabas hablando de esas reuniones, todo mientras hemos escuchado al rey Mohamed VI decir, bueno, incluso presumir de la seguridad y la estabilidad que tiene precisamente Marruecos, mientras estamos viendo estas imágenes en Ceuta. ¿Qué piensas de esas palabras lanzadas por Mohamed VI? Bueno, él siempre ha tendido a condicionar el escenario, ¿no? Condicionó el escenario después del episodio de mayo de 2021, condicionó el escenario también con una misiva con respecto a la posición que adoptó el gobierno en lo relativo al Sáhara y obviamente lo que busca el régimen alauí en estos momentos es condicionar también el escenario. Ya se está hablando en muchos medios afines al propio régimen de que detrás de todo esto pues hay una organización criminal, que detrás de todo esto están las mafias criminales, que entre todos han detonado esta amenaza porque buscan
que haya una tensión entre Marruecos y España. Ellos van a tratar de tejer ahora un relato que obviamente a futuro les favorezca y donde Marruecos quede en una posición siempre dominante frente a España, porque eso es lo que ha hecho desde que Pedro Sánchez gobierna y desde que Pedro Sánchez está estableciendo relaciones, por llamarlo de alguna forma, con el régimen alawí. Entonces ellos obviamente pues van a buscar eso, ¿no? Van a buscar al fin y al cabo poner todos los argumentos encima de la mesa que les resulten favorecedores al Reino de Marruecos. Pues seguiremos muy de cerca todo lo que ocurre en este respecto. Rubén Pulido, analista político especializado en inmigración. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Un placer siempre. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Adiós.